Daf Kof Nun Vav. Amar Ran Nehman, Amar Shemuel. Bodkin לקידושין, לגירושין ולחליצה ולמיונים. Es necesario examinar a edad de la crianza para asuntos de Kiddushin. Kiddushin es válido para adultos. O hombre tiene que tener por lo menos 13 años y un día, y también a mujer cuando recibe los Kiddushin. Si no es Ketaná. Y Ketaná a través de Pai recibe Kiddushin y no es la propia. Existe de Rabbanán un Katán que da Kiddushin, el Kiddushin de Rabbanán, también en Ketaná, mas no por la Torah. Entonces, por la Torah, dice Rashi que aquí se está refiriendo a examinar Shete Searot. Precisa dos condiciones. Primero, a edad de 13 años completos, como se llama aquí, Ben Yom Gimal Shanim Beyom Echad. 13 años y un día, y para menina 12 años y un día que es Bat Mitzvah, y además de eso tienen que tener Searot, tienen que revisar para verificar si valieron los Kiddushin. Que dice, nos apoyamos en la Hazaká. Existe una Hazaká que Maseje Nidá fala Rabá. Hazaká que todo quien llegó a edad de Bar Mitzvah, se llama menino o menina, ya tiene Searot, porque eso es lo más común o más frecuente, y el resto son excepciones. Por eso para algunas Mitzvot no precisa revisar, mas esos asuntos no son porque es de Oraita, porque son asuntos de Arayot, relacionados a Eshetish, que son más graves. Para evitar problemas de Mamzerut, tienen que revisar o Searot. Por eso, para Kiddushin, tiene que ser adulto. También para Get, si la mujer va a recibir un Get, solo adquiere Mina Torah si ella tiene 12 años y Shete Searot. Le Halitza, para hacer Halitza, también está escrito Ish y no Isha. Es que si Ish y no Katán, y aprendemos de Ekesh. También Isha tiene que ser Gedolá para hacer Halitza. Le Miunim. Aquí el Miun precisa revisar para no tener Searot. Miun, como estudiamos en Yevamot, es a menina que no tiene pai. Y toma órfana. Mas tiene mai o hermanos, y ellos que casaron a ella. Ese casamiento de Rabbanán. Por ser de Rabbanán, ella puede negar el casamiento antes de la maturidad, antes de llegar a la edad de Bat Mitzvah de ella. Él ahí ve que no gustó del marido, tiene derecho a escoger. Antes no fue escolha de ella. Mas si continúa após los 12 años, la primera Bihá ya es considerada casamiento por la Torah. Entonces, para ella hacer miun, tiene que revisar que no tiene 12 arot. A filo que menos de 12 años, si ya tiene 12 arot, es Gedolá. Por eso tiene que revisar que no tenía. Belinkol Benixe Aviv. Y también para vender los bienes del pai, como estudiamos en su guía anterior, que le fui a la ja, tiene que tener 20 años. Entonces también tienen que ser adultos, son 20 años y Shete Searot. Vimos que si no tienes Searot es Saris, mas según la conclusión, con 20 años, soy Saris si tienes Simanim de Saris. Mas si no, precisa tener Searot. Rashba me explica que el Searot no es un problema en relación a 20 años, porque ya tenía Searot desde los 13. O sea que la Gemara está diciendo que a filo que ya tienes Searot, tienen que esperar hasta 20 años para vender campos, que es el do de pai.
Pregunta a Gemara, Bekeva de Badagna le Kiddushin la Mali. Cuando fue Kiddushin revisamos a Elis. Porque você falou que precisa ser adulto. Entonces es lógico que para Get ya es adulta. Si no, ¿cómo fue casada? ¿Cómo recibió Kiddushin? Entonces, ¿para qué precisa examinar antes do Get? Certeza. Dito essa forma ainda, Mimanavshach. Si você diz que agora não tem, então também os Kiddushin não valeram na Torá. Então, pode servir esse Get. Não falamos que o pai dela pode ter casado ela? Sim. No caso que o pai, aí sim precisa revisar. Mas parece que a mesma mulher que fez Kiddushin, agora revisa de novo para Kiddushin. Se ela recebeu direto ela, não o pai, então já é adulta. Responde, לא נצרכה, אלא לייבום. דתנם, בין 9 שנים ויום אחד שבא ליבינתו כנאה, ואין נותן גט שיגדל. Está hablando de hombre. Y hombre, ¿por qué precisa revisar antes de dar get? Si se ha dio Kiddushin, se trata que él fez Ibum. Y para Ibum no precisa tener bar misma. Porque Ibum se adquiere con Bia, con la relación. Y a Bia es considerada válida con 9 años. Entonces, la Torah, si él tiene 9 años y va al Yevimto, digamos que Dola, Cana. Y ahora él quiere dar get, va a tener que esperar a bar mitzvah. Casó, ahora te 4 años, no puede salir. Si él se desiste, fez la mitzvah de Ibum, pero no puede dar get. Y ahora no adianta Halitza también. Una vez que fue Ibum, tiene que dar get. ¿Até bar mitzvah o até 2 searot? Eso, hasta bar mitzvah y searot. Eso que dice, que precisa examinar para get en caso que dio Ibum, que fez Ibum. Mas en caso que fue Kiddushin, ya examinó los Kiddushin, no precisa examinar de nuevo don get. Le Halitza, ahora, ¿para qué dice que para Halitza precisa ser Gadol? Si ya revisó cuando casó, ¿al qué Halitza? Que ficó viuda. Entonces, ella, a viuda, si recibió Kiddushin, ya era Gedolá. Y en relación a Eli, también, Eli o hermano. Puede ser que el hermano que murió era Gadol, y ahora el hermano que va a hacer Halitza es menor, y no puede, tiene que esperar, ¿cierto? Entonces, debe ser que la pregunta aquí es a mujer. ¿Por qué precisa examinar a mujer? A hombre certeza, tiene que ser Gadol para Halitza. Y a mujer, le Halitza, le apuque merbiosí, de amar Ish Katuba Perashá, Abalisha, Bekedra Ben Ketanaka Mashmaran, de Makshena Nisha Leish, de lo que merbiosí. Justamente eso, Hidush, que precisa ser Gedolá para Halitza, y no como opinión de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dice, la Torah en Halitza faló Ish. Y no faló Isha. Entonces, hombre precisa ser adulto para Halitza. A mujer puede ser Ketaná. Esa opinión de Rabbi Yossi. Kamashmanan que Makshenan Isha Leish. Aprendemos Hekesh. Que también a mujer precisa ser adulta. Entonces precisa tener 12 años y un día y 7 searot. Ulimiunin, le apuque merbiuda, de amar Ashi Arbe Shahor, Kamashmalan de lo que viuda. En miun, ¿cuál es el hidush? Que precisa revisar que no tenía 2 searot. Nos enseña que si ten 2 searot, ya no puede hacer miun, y no como Rebiuda. Rebiuda dice que ainda puede hacer miun a tener muchos pelos. A Shearbe Shahor. Shahor es preto, que se os corre del lugar íntimo, 2 pelos. Tiene que tener muchos, no son 2. Kamashmará, que con 2 ya es suficiente, y es un majumbra.
ya consideramos a ella adulta y no puede hacer omiún. Si la que se ha ido marido, precisa que במקום se había llegado en Esrim, la Pokémon de Ama me llamó a Esrim. Y faló que precisa tener 20 años para vender, para excluir la opinión que con 18 años es suficiente. Que si en cada una de esas alajot que faló es un hidush. Ahora que Mará posee que talajá de varios asuntos falados ya desde antes. Veir Geta, Toxman que Lifresman. Falamos que en relación a venta los campos, o año vigésimo, ainda es como si no llegó a edad. Tiene que tener 20 años y un día, o para mañana 18 años y un día. Vegeta que Gidal Bar Menashe. ¿Qué fue lo Gidal Bar Menashe? Que con 13 años, él puede vender campos de pai si él ya entiende de comercio. ¿Cuándo precisamente? Cuando no entiende. Si entiende con 13 años suficiente. Así alaja. Vegeta que Morzutra. Morzutra faló que para testimoniar metaltelín puede tener 13 años y un día. A filo que no sabe de comercio puede testimoniar sobre metaltelín y no sobre carcaot, no sobre terrenos. Vegeta que Amemar faló presentes antes en los finales del Shiur, que un catán con 13 años ya puede dar presentes, mismos campos que los de pai, porque no va a dar a toa como venda, que puede vender barato. Vegeta que era Nehman Amar Shemuel Bekulhu. Eso es que hoy falamos, todas esas alajot de Shemuel, que Bodkin, que precisa revisar este searot, para Kiddushin, etc. Matilitin. Amehalek Nechasab al Pib. Voltamos a un Shahim Merah. Una persona que está distribuyendo sus bienes verbalmente, al Pib. Rabbi Elazar Omer, Echad Bari, Echad Mesukam, Memo, tanto que sea saludable, o que está en peligro de vida, que nos consideramos Shahim Merah. Nehasin, Sheyeshlaem Harayut, Nikrim Bekesut Hazaka. Si se trata de inmuebles, campos, casas, precisa Kinyan, o Kinyan de los inmuebles, o dinero, documento Hazaka. Beshera Harayut en Kinyan Meshicha. Y si no tiene Harayut, que se metaltelín, precisa hacer Kinyan de metaltelín, que es Meshicha, pushar, o a veces si es leve, akbaha, levantar. ¿Qué está diciendo entonces Rabbi Elazar? Para Rabbi Elazar no existe la regla que estudiamos de Shahim Merah que tuvimos que mesurim. Todo lo que estudiamos no sopere, que según Jajamim. Rabbi Elazar dice también Shahim Merah precisa Kinyan. Jajamim no tiknu para facilitar. Y dice Rashbam en todo caso, afilumet, no so que imamad lo joser. Si fez Kinyan, imamad lo joser. Mas si no fez Kinyan, afilu que murió no se cumple. Y dice más ainda, afilu metzabe mehamat mita. Vimos que a veces se hace diferencia, que cuando él mencionó que está esperando a muerte, es diferente en relación a Kinyan, que falamos afilu matarabe mixat, puede voltar cuando mencionó. Para Rabbi Elazar no hace diferencia ni una. Afilu metzabe mehamat mita, precisa Kinyan. Amrulo, Jajamim falaron para Rabbi Elazar. Otanar Rabbi Elazar, como sabemos, es Rabbi Elazar ben Shamua. Y vamos a ver en toda esa Gemara, que muchas veces que está escrito Eliezer y está errado. Toda esa subida nosa es Rabbi Elazar. No Rabbi Eliezer, Otanar Rabbi Eliezer,
ven que nos. La próxima Mishnah, vamos a ver, ahí sí es Rebbe Eliezer, no debemos confundir. Amrulo. Jajamín está trayendo una prueba que sí existe Takaná de Shahimera, que la palabra vale. Maase Beiman Shemen Rochel, Shaita Jola. Ya estudiamos esa historia. Amai, dos filhos de Rochel. Rochel es el nombre del pai. Amai estaba doente. Veambra, tenu que vinati leviti, vei bishrem asam mané, umeta. Da mi joya para mi filia. Que tenía filhos, porque faló, Bene Rochel. Mesmo si Amai decidió dar todo para su filia. Y valía 12 mané, que es 1200 dinarim. Bekiemu et de Barea. Jajamín cumplieron su palabra. Entonces está escrito de Barea, que dice que no te ve Kinyan, y apenas esa palabra. ¿Por qué Kiemu? Porque la Shahimera, ahí está Jolá. Entonces vemos que no precisa Kinyan, porque si no fue Kinyan, según Rebbe Eliezer, ¿cómo adquirió? Mismo después de la muerte. Debería ser para los filhos automáticamente, como heranza. Ama lahen, bene Rochel, tikberen iman. Esos filhos de Rochel son Reshaim. Entonces, faló más que la para él. Que tomara que Amai enterre Elis. Que Elis moran antes. Entonces, está diciendo una respuesta. Que es una multa. La verdad de Shahim era precisa Kinyan. Mas aquí, Jajamín, Kiyemu es de Barea. Mismo sin Kinyan, porque Elis merecen ese castigo. Elis son Reshaim y a filia no. Filia era boa, entonces decidieron dar para filia. Mas en Shera la palabra no es suficiente. Tania. Ama lahen Rebbe Eliezer le Jajamim. Rebbe Eliezer trae una prueba para Jajamim. Que si pregunta para Jajamim, una prueba que precisa de Kinyan. Maase Bemaroni Echad, en Maseje Kiddushin estudiamos esa barraita. Y tenía que irse Madoni con Dalet. Madon. Y tiene que decir Maroni de Merón. Shaya Yerushalayim. Estaba en Yerushalayim. Ahí lo metatelim arbe, tenía muchos objetos. Ubiqué le tenía mataná. Él quiso dar presente. Amrulo, él la entacaná, ashikne agam karka. Pagaron para él. La única solución es adquirir a través de Kinyan Agab. Dice Rashbam que era Shahimera. ¿Y cuál es el problema? Que él quería dar presente, no estaban con él. No tengo cómo hacer Agbahá o Meshijá. Entonces, ¿cómo voy a hacer para ellos adquirir los metaltelín si las personas no están aquí? Kinyan Agab. Dice, você adquiere para él un campo, mismo que ellos no están. Alguien hace o Kinyan para ellos, do campo, o que se está en Hazaká. Y a través del campo adquiere los metaltelim. Alá, Belacá, Betzela, Ejaz, Amu, Yerushalayim. También campo no tenía. Mas él compró un campo pequeño. Ten que decir el valor de una moneda de cela. No ten que decir una piedra. Veamar, Tzafono liproni, veimos mea tzon o mea javiot. Aparte norte de ese campo para Rubén. Y con él doy presente para él 100 animales y 100 barris. De lo mole proni, veimos mea tzon mea javiot. Y así también para otro amigo dio otros objetos a través de Kinyan Agab. De Kiemo Jajamim, de Ibrahim, de Barab. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que vemos a Jajamim falaron que precisa Kinyan. ¿Para qué precisó Agab? Que fale apenas. Amrulo, responde Jajamim, Mishabre allá, Meloni, Bari allá.
¿Qué prueba esa? Él no estaba doente. Él estaba saludable. Ahí precisa hacer Kinyan. Rabbi Elazar pensó que era Shachim Merah. Como Rashban faló, Shaya Shachim Merah le debe Rabbi Elazar. Mas según Jajamim era Bari. Después murió. Mas na hora do presente era Bari. Por eso precisó Kinyan. Que decía, filo que está aquí Tomet, no significa que era Shachim Merah. Puede ser que murió repentinamente. Ama lahem bene Rochel, tikberem iman. Maitamaka laid lehu. ¿Por qué está dando que la? Coitados, los hijos de Rochel, que está diciendo Rabbi Elazar, la Mishnah, tikberem imam. ¿Qué significa esa pregunta? Explica Rabah. Si son Reshaim, entonces merecen. Está escrito que Reshaim puede. Shem Reshaim Irka. Puede le caer Reshaim. Entonces, ¿qué pregunta Gemara? Porque son Reshaim. La pregunta es, si son Reshaim, ¿cómo Jajamim está trayendo prueba de eso? Jajamim está trayendo prueba que si para Jajamim no es Reshaim. Solo para Eliezer es Reshaim. Entonces, ¿cuál es esa situación que él está no limite entre Rasha? Está en discusión si él es Reshaim o no. Por eso, dice que le hacían una averá que para Eliezer es averá. Y para Jajamim no es averá. Entonces, ¿qué hicieron esos hijos? Que no son Reshaim Gemurim. Tienen un acto que es discusión si es pecado. Amar Rabbi Yehuda Shemuel, Mekayeme Kotzim Bakerem Ayu. Ellos tenían espinos plantados del lado del viñedo. O viñedo no puede plantar otra especie. Tienen que afastar del viñedo. Mas espinos no crecen frutos. Tienen discusión si puede tener espinos del lado del viñedo. Rabbi Eliezer le tamé. Aquí también corregimos. Rabbi Elazar le tamé. Dice, me caí en Kotzim Bakerem. Rabbi Elazar Omer Kidesh. Si Eli dejó crecer espinos, dice me caen porque generalmente crecen, es silvestre, crecen sozinhos, sin aplastar. Mas Eli no arrancó, según Rabbi Elazar Kidesh, ficó prohibido. O viñedo ficó prohibido también. Jajamim Amrim lo Kidesh. Jajamim no prohíbe. Ela daba shekamou mekayemim. So prohíbe cuando ten una especie que las personas gustan de plantar. Y no espinos, que no es importante. Entonces para Jajamim no hicieron ni un pecado. Él hizo eso que hicieron. Plantaron, dejaron espinos en los viñedos. Entonces, según Rabbi Elazar, le shitato son Reshaim, por eso faló tikberei iman. Bishlam Akarkum Haze, la cocina Mai Haze. Esa frase en otros lugares que trae esa subida como en Shabbat no aparece. ¿Qué está diciendo? Karkum es... ¿Qué es Karkum? Aquel que colocan los arroz amarelo. Azafrán. Azafrán. Azafrán tiene una finalidad. Você tem proveito, entonces eso es kilaim. Más espinos para qué sirve. Entonces, por eso que Jajamim permite. Amar Bihalina. Maita madre Rabbi Elazar. ¿Por qué Rabbi Elazar permite? Prohíbe. Sheken be'Arabia kamim kotzim besadot ligma lehen. En Arabia dejan crecer espinos en los campos para dar de comer a los camelos. Los camelos en el desierto comen espinos o beben o tiran o líquido, ¿no? Dos espinos. Cactus. Cactus. Eso consigue cactus. Tem água Entonces, dentro. tiene agua y los camelos se alimentan, beben agua o líquido de los cactus. Entonces, en Arabia, justamente en los países donde está desierto, ellos sí plantan o mantienen esos cactus. Por eso, dice Rabbi Elazar, está cierto que no en todos los países del mundo,
Mas existe un lugar donde sí es plantado, es importante, por eso es Kilaim. La verdad es una subida que pregunta en Shabbat, Perek Habit, Dav Kuf Mem Dalet. ¿Vejí Arabia ruba de alma? Arabia, mayoría del mundo, Uma parte. es una parte. O sí, ya tienen todo el mundo. Mas ya la Gemara está se anticipando. Mas, ¿qué dice? José va a fixar una halajá conforme a una minoría. Está cierto, en Arabia plantan, pero para la mayoría del mundo no. Eso es el motivo de Jajamim. Amar Rabbi Levi, Konin Kinyan Meshachim Merah, afilo Beshabbat. Un Shachim Merah que da un presente puede hacer Kinyan afilo en Shabbat. Ahora, ¿por qué precisa de Kinyan? Si ni el Hol precisa Kinyan, porque él puede falar. Entonces dice que Mara, Lola Jule de Rabbi Lazar, no piensa que el motivo del Rabbi Levi es para salir de la opinión del Rabbi Lazar, que todo Shachim Merah precisa de Kinyan, y por eso afilo en Shabbat debe ser feito en Kinyan. Si no, si el limor es antes de Mosai Shabbat, no va a te acomodar. El Hashema titrov dato alav. Para él ficar tranquilo. Atacará de Shachim Merah era, según Hakamim. ¿Por qué tiknu? Que la palabra vale. Para que no se preocupe, no va a cumplir. Si va a precisar de Kinyan, cuando él le ordena a ser feito Kinyan, y está preocupado, ¿será que van a hacer? Y no va a ser cumplida mi palabra. Tiknu, que la palabra es Kinyan. Ahí fica tranquilo. Todo eso que dice. Para tranquilizar a Shachim Merah, puede hacer Kinyan filo en Shabbat, si él está dudando. La verdad, la palabra Shabbat, mas él quiere ver efectivado, entonces faz en la frente de él. Eso que dice permitido. En Shabbat, ¿cuál es la provisión de Kinyan? Es un uso de Rabanán. Hacer Kinyan como cualquier compra y venta que es de Rabanán. No puede comprar y vender Shema Ichtov para no ir a escribir. Eso es el motivo. ¿Qué va a hacer? ¿Por dinero? También el dinero muxe. Lógico que existe melajot de oraita en un trabajo. Mas la compra y la venta en sí, o como recibir un presente, son isurim de Rabanán. Como está escrito en la Mishnah, en Betzah, la Medva Mudbet. Entonces, para Shachim Merah permitido, Jajamim. Y ahora vamos a ver la próxima Mishnah relacionada a eso, a Shabbat y a Hol. Tiene discusión si el Shabbat precisa de Kinyan. Rabbi Eliezer Omer, y aquí sí es Rabbi Eliezer. Porque Rabbi Lazar mismo que siempre precisa Kinyan. Shachim Merah precisa de Kinyan, no importa Hol o Shabbat. Ahora, Rabbi Eliezer hace una diferencia. Beshabbat, deberá kayamim, mipene she'en yachol lichtov, aval lo bechol. Él dice, en parte, como Rabbi Elazar, día de semana precisa de Kinyan, como Rabbi Elazar. No falamos que la palabra vale, mas en Shabbat, que no puede escribir, ahí facilitaron que la palabra de Shachim Merah es suficiente. Está cierto que tiene otros kinyanim, além de documentos. Mas el principal testamento siempre es un documento escrito. Y Elías, ahora en vez de responder que Jairo tenía preguntado o que estudiamos en Shabbat, tenía aquel testamento que no escribieron que él falleció de esa dolencia. Y me se pregunta más, ¿cómo va a escribir antes de fallecer? Si ainda no saben. Entonces Rashban explicó que el documento realmente era escrito después de la muerte. Él ya faló y ya valió con la palabra. Mas para tener un comprobante de aquel que recibió el presente era escrito. O testamento a post-morte. Y es válido no como Kinyan, o Kinyan ya es la palabra. ¿Cierto? Eso como comprobante. Que ninguém reclame, eso no es teu.
Entonces, ahí normalmente ya escribían, y falleció de esa dolencia, para confirmar que él no volvió atrás. Y esquecieron esa frase, ahí fue esa subida que estudiamos. Entonces, Shabbat, que no puede escribir, la palabra es válida. Rabbi Yoshua Omer, Beshabbat Amru, Kalvahom Bechol. Para Rabbi Yoshua es como Jajamim. Si Shabbat serve a palabra, Kol Shiken en Hol, que serve a palabra. ¿Por qué Kol Shiken? Si hubiese explicado un motivo. En Hol que puede hacer que ya no sirve. Mas por Raúl y Levilá, a lógica de Rabbi será. Todo que apto a hacer de una forma, no precisa hacerla. Entonces digo, en Hol, si yo quiero, puedo hacer Kinyan. Entonces no me aquebo Kinyan. No es indispensable. La palabra vale, porque si yo quiero, hago Kinyan también. Mas en Shabbat, que no puedo hacer Kinyan, tal vez la palabra no vale. Entonces, si en Shabbat vale, Koshiken en Hol. Kayotzebo, la misma mahloket existe en relación a Kinyan. Zachin le Katan, ven Zachin le Gadol. Zachin es a través de un tercero. El pozo hacer adquirir para un menor a través de un adulto. Un adulto levanta, adquiere para un Katan. Mas para un Gadol, si él puede vivir personalmente, ¿por qué vos hacer a través de un tercero? Está cierto. Tenemos una regla. Zachin le Adam, Shelo Befanab. Cuando hay un beneficio, el puedo hacer para un tercero sin la presencia de él. Mas no sustenta eso aquí Rabbi Eliezer. Si él tiene condiciones, que venga personalmente. Mismo que un zehut. Para un Katán que no tiene condiciones de adquirir, puede a través de un adulto. Rabbi Yoshua Omer, le Katán Amru, Kalvahom le Gadol. Sí, para un Katán que no tiene zehia, que él propio no puede adquirir. Otro puede para el Katán. Para un Gadol, Koshiken que pozo. Porque esa regla de Kola Raúl y Bilá es en Bilá Meakim. Gemara, Matitim Manir Rabbi Udai. La manera de explicar la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua que vimos en la Mishnah es Rabbi Udai. Porque vamos a ver la barata que tiene Rabbi Meir y Rabbi Udai. Dos maneras de estudiar esa discusión. Vamos a ver Rabbi Meir primero, que es diferente que la Mishnah. Na orden, Rabbi Meir Omer. Rabbi Eliezer Omer. ¿Qué dice Rabbi Eliezer? Behol, de Baraka Yamim, mi pene sheachol lichtov, avaló beshabbat. Justo contrario de la Mishnah. Shachim era en Hol, puede hablar, es suficiente, no precisa Kinyan. Ya que él puede escribir, que si él usa la lógica de Raúl y Bilá, entonces no es necesario escribir. Mas en Shabbat, que no puede escribir, entonces también la palabra no vale. Rabbi Yoshua Omer, Behol Amru, Kalvahom le Shabbat. Si en Hol puede, afilo que podría escribir, Koshiken en Shabbat, que no puede escribir, que permiten hacer con la palabra. Que mudó la lógica, mas Rabbi Yoshua es lo mismo. So Kalvahom de Rabbi Yoshua mudó, que es más jamur que. Mas Rabbi Yoshua es la misma idea que la Mishnah. So, Rabbi Meir muda. Que la Mishnah es como Rabbi Udai. Entonces, en la opinión de Rabbi Eliezer es el que está mudando. Según Rabbi Udai, que no es la Mishnah, para Rabbi Eliezer, so en Shabbat vale la palabra, en el Hol no. Y según Rabbi Meir, para Rabbi Eliezer, en Hol vale la palabra. En Shabbat no. Kayotzebo, la misma cosa fue a hablar de Zechia. Zachin la Gadol, ven Zachin la Katan, dice Rabbi Eliezer. Para un Gadol que tiene como hacer él propio Kinyan, pozo a través de otro. Mas un Katan que no tiene Zechia propio, no pozo a través de un tercero. Yoshua Omer, Gadol Amru, Kalvahom le Katan. Sí, Gadol pozo, Koshiken un Katan, que pozo a través de un tercero, ya que él no tiene condiciones. Rabbi Udai Omer, ahora vamos a ver Rabbi Udai de Baraita, que eso es como a Mishnah.
רבי אליעזר אומר, בשבת הם קמים, בראשון יכול לכתוב, אבל לא בחול. רבי יהושע אומר, בשבת אמרו, כבחול ובחול. כיוצא בו, זכין לקטן וזכין לגדול. דברי רבי אליעזר. Rabbi Yoshua Omer, le Katan amru kal vachom le gadol. No precisa explicar exactamente las palabras de la Mishnah. חזק.